La leí hace mucho tiempo. No recuerdo los nombres, pero sí me acuerdo de la historia, hermanos. Era un pintor que estaba buscando a una mujer para hacer un cuadro, hermanos. Y cierta ocasión, cuando pasaba por las calles del pueblo, vio a una gitana hermosa que le pareció, hermanos, que era la indicada para ser pintada en su cuadro. Hermanos, la contrató y al día siguiente la gitanita llegó al estudio. Y cuando la gitana llegó al estudio, hermanos, vio un cuadro del pintor de un Jesús crucificado. Y le llamó la atención este cuadro. Y mientras el pintor trataba de agarrar el mejor ángulo de la gitana, ella insistentemente miraba al cuadro del crucificado y decía: pobrecito, era, era un hombre muy malo. No, no era un hombre malo, dijo. Y siguió tratando de pintarla y aquella mujer insistía viendo aquel cuadro y luego le dice: si no era un hombre malo, ¿por qué le hicieron eso? Y viendo que esta mujer insistentemente se distraía viendo el cuadro, le dijo: no, mira, no era un hombre malo y te voy a contar su historia. Y le empezó a contar la historia de Jesús. Mira, nosotros somos pecadores. Y por causa de nuestros pecados nosotros merecíamos ir al infierno. Pero Dios nos amó tanto que, no queriendo que nosotros nos fuéramos al infierno, envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Ese que está ahí crucificado es Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el que murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ir al reino de los cielos. Ahora sí, satisfecha, le dijo, ya conoces la historia, ahora sí vas a dejarte pintar, ¿verdad? Y, hermanos, aquella mujer se quedó pensativa y le dijo al pintor: ah, cuánto amor por usted, debe de estar usted muy agradecido por ello, ¿verdad? Y, hermanos, el pintor se quedó impresionado. La verdad es que él había hecho ese cuadro porque todos los pintores famosos han pintado o una cena o un Cristo o y pues él no quiso quedarse atrás. Él había pintado también ese cuadro, pero después de escuchar las palabras de la gitanita se quedó muy pensativo y le dijo: pero es que no solamente murió por mí, también murió por ti. Pero si yo soy gitana, sí, dice, pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios a todo el mundo, incluyendo a los gitanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, aquella gitanita se soltó llorando. Aquella gitanita, hermanos, soltó su pecho, su llanto, hermanos. Estaba conmovida completamente al saber que Dios pensaba en ella y que había enviado a su propio hijo, hermanos, a morir por ella. Y volteando nuevamente hacia el pintor le dijo: ¿cómo debe de estar usted agradecido por eso? Hermanos, el pintor se dio cuenta que en realidad no estaba agradecido, hermanos. Al irse a su casa, hermanos, se quedó pensando en aquellas palabras de la gitana y en la actitud que había tomado la gitanita cuando supo que Jesús había muerto por ella. Hermanos, no pudo dormir. Estando ahí en su cama, hermanos, cayó de rodillas y agradeció a Dios el haber enviado a su Hijo Jesús. Y le pidió que le diera la oportunidad de dar testimonio de ello. Le dijo: Señor, ayúdame a dar testimonio. Hermanos, al día siguiente empezó a hacer un cuadro inspirado, hermanos, un cuadro maravilloso, otro cuadro más acerca de la crucifixión, hermanos. Pero ahora había algo, un espíritu nuevo le inspiraba, hermanos, a cada pincelada que daba, hermanos, cada color que ponía, hermanos, reflejaba en ese cuadro a un Cristo crucificado, hermanos, un Cristo sufriendo, hermanos. Y cuando lo hubo terminado, hermanos, puso una leyenda debajo del cuadro. La leyenda decía: esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí?
Y hermanos, el cuadro lo puso en una exhibición que tenía. Él tenía un lugar donde exhibía sus cuadros y ese cuadro lo puso en un lugar especial donde se cercioró que la mayoría de las personas que entraran ahí lo vieran. Y él estaba, hermanos, en un rincón viendo la actitud de las personas. Hermanos, las personas llegaban y miraban el cuadro y más de una, hermano, se sonrojaba o se le teñían los ojos al leer lo que decía el cuadro. Esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? ¡Wow! Hermanos, se dio cuenta que en especial un hombre se paró frente al cuadro, hermanos, y se quedó mirando al cuadro por mucho tiempo, hermanos. Y lo miraba y lo volvía a mirar, hermanos, y de repente se dio cuenta que aquel hombre, hermanos, estaba derramando lágrimas de sus ojos, hermano. Aquel hombre estaba llorando, hermano, delante de ese cuadro. Y el hombre se le acerca y se presenta con él y le dice, algo le ha llamado la atención, dice, sí, dice, yo toda la vida he vivido como cristiano, dice, y he vivido una vida religiosa, pero nunca me había puesto a pensar en esto. Si esto hizo él por mí, ¿qué he hecho yo por él? Hermanos, este hombre era Nicolás de Zinzendorf, hermano. Era el conde de Zinzendorf, que aunque en ese tiempo, hermanos, él ya tenía la comunidad de moravos, hermanos, él se dio cuenta, hermanos, que no estaban haciendo nada. Fue esto lo que le inspiró, hermanos, así como a mi hermano Luis Ángel, a llegar y compartir algo nuevo en su vida. Fue esto lo que le inspiró al conde, hermanos, a llegar a la comunidad, hermanos, y empezar a animar a los hermanos. Fue lo que le inspiró, hermanos, a traer a aquel hombre que había sido golpeado, lastimado en los campos, hermanos, de trabajo, para que compartiera su testimonio, hermanos. Fue esto lo que inspiró, hermanos, un avivamiento maravilloso en esta comunidad de moravos, hermanos. Un avivamiento, hermanos, que ha trasladado las fronteras y ha llegado, hermanos, a todo el mundo, hermanos. Y finalizo solamente con una estrofa de ese hermoso canto, ¿verdad? Y quizás me decía mi esposa alguna ocasión cuando le conté la historia de la gitanita, me decía, oye, ¿no se inspirarían en él para el canto que dice, mi vida di por ti, mi sangre carmesí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has hecho tú por mí. Por ti inmolado fui, que has hecho tú por mí. Esto fue lo que yo hice por ti, dice el Señor. ¿Qué has hecho tú por mí? Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mañana concluiremos con una pequeña meditación de esto.